Esta es la agenda, como os comentaba, quería introducir un poquito el contexto, ¿no? El contexto un poquito global en el que estamos inmersos. Luego hablar un poco del sistema, el ecosistema emprendedor fundamentalmente aquí en España, cuáles son las etapas de emprendimiento, fundamentalmente centrarnos en las dos primeras que creo que son las principales, ¿no? Fundamentalmente porque el 90% de las startups no sobreviven al tercer año, ¿no? Entonces son las fases más críticas, las otras son de consolidación, crecimiento y, bueno, liderazgo. Y bueno, ya son como etapas más de éxito, ¿no? Creo que fundamentalmente las más importantes son las dos primeras de las que sientan las bases de la continuación. Bueno, luego vamos a continuar con las tendencias actuales de emprendimiento que, como hemos visto en la presentación, son fundamentalmente todo lo relacionado con la sostenibilidad, con la salud y, bueno, todo fundamentalmente en el medio digital. Y, bueno, y luego pues unos pequeños insights, unas conclusiones respecto a todo lo que ha sido la sesión. El contexto, bueno, pues hay que considerar, o sea, es muy importante a la hora de emprender tener en cuenta el contexto a nivel tanto global, mundial, ¿no? Estamos en un contexto de globalización absoluta. Cualquier información, cualquier novedad, cualquier noticia nos llega desde cualquier parte recóndita del mundo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Principalmente, bueno, una de las causas muy importantes es estar actualizado, saber cuáles son las tendencias y saber bueno, que formamos parte de este mundo y cualquier acción que hagamos pues tiene una huella inmediata, ¿no? Hay que ser responsables. Estamos en un contexto pues de absoluta innovación, ¿no? Generación de ideas y de gran creatividad, ¿no? Dicen bueno, que la sociedad del siglo XXI se caracteriza fundamentalmente por la creatividad, ¿no? Y dar soluciones a los problemas, ¿no? Por eso es tan buena oportunidad para ahora para emprender todo lo relacionado con la sostenibilidad y sobre todo también con el ámbito de la salud. Estamos hablando pues de que estamos en una etapa de cambios disruptivos, ¿no? Todo lo que es la irrupción de la tecnología ha generado pues un gran cambio, ¿no? Estamos en el área digital, con lo cual, bueno, pues fundamentalmente el contexto de emprendimiento y un gran área de oportunidades pues es en el área digital, ¿no? En la economía digital. Una disrupción son cambios bruscos, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología, todo lo que es Internet, el desarrollo, pues ha supuesto pues una serie de cambios, pero estos cambios, esta era digital no es solamente los cambios que tenemos en la tecnología, ¿no? Sino que esta irrupción ha cambiado pues la forma en la que trabajamos, cómo hacemos negocios, el contexto de emprendimiento, los comportamientos, los hábitos de los consumidores. Se han creado nuevas necesidades, nuevas formas de hacer negocios, todo ha cambiado, ¿no? La tecnología, no solamente el cambio en sí, sino todo lo que ha llevado, ¿no? En esta era digital. Entonces, bueno, pues retomando un poco las ideas de Darwin, ¿no? De la evolución de las especies, bueno, pues el desafío actual realmente de los negocios es, bueno, pues adaptarse para sobrevivir en un entorno de gran incertidumbre y donde los cambios se suceden muy, muy rápidamente, ¿no? Entonces, a la hora de emprender hay que ser muy, muy flexibles, estar muy al día de tendencias, de, bueno, pues cambios sociales, oportunidades, modas bueno, y poder responder rápidamente a esos cambios, ¿no? Que es lo que caracteriza fundamentalmente a una startup, ¿no? La flexibilidad y la rapidez. En este punto quería hacer un inciso sobre todo por lo que es la reputación, ¿no? La reputación en una empresa o en tanto si estamos emprendiendo, bueno, pues es un intangible muy importante, ¿no? El valor de la empresa, la reputación es uno de los valores más importantes, ¿no? Y puede ser una fuente de ventaja competitiva, ¿no? La reputación es un multiplicador
económico, ¿no? Hay una serie de indicadores que marcan la reputación de las empresas y correlaciona con su nivel de éxito, con su nivel de ventas, con su nivel de beneficios, ¿no? Por eso es muy importante a la hora de bueno, cuando creamos también una empresa, establecer cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestra misión y bueno, ser transparentes, ¿no? Tener un comportamiento ético con nuestros socios, con nuestros proveedores, con nuestros clientes y actualmente pues es casi una condición imprescindible porque la falta de transparencia, la falta de honestidad es penalizada y es un tópico, pero es cierto que se tardan muchísimos años en tener una reputación y se pueden perder en 20 segundos, ¿no? Se puede perder la reputación y, bueno, se puede hundir una compañía. Entonces, aquí he puesto unos ejemplos, por ejemplo, una crisis de reputación que tuvieron la empresa Samsung, que es conocida por todos, que es una empresa de telefonía, ¿no? Cuando estallaron hubo una serie de problemas porque hubo una explosión de sus baterías en el Samsung Galaxy Note 7. Entonces, bueno, pues Samsung afrontó muy bien, tuvo una crisis de reputación, hizo una gran campaña de marketing en la que salían, bueno, pues su centro de innovación y desarrollo, ¿no? Con las imágenes de que sí, efectivamente explotaban sus baterías, que había sido un fallo técnico, que asumían la responsabilidad y que, bueno, que hacían por mejorar y que pedían disculpas. Este fallo que tuvieron técnico, bueno, pues les supuso una bajada de cotización en bolsa, pero esa transparencia y esa honestidad con la que afrontaron el problema, pues enseguida se recuperaron. En la parte de abajo de slide he puesto una campaña que es muy actual, que es Libera lo que sientes, que es también una crisis de reputación, fundamentalmente en Internet y en Twitter y entre la gente más joven, pues un poco denostando a la cerveza Cruz Campos, ¿no? Como que tiene muy mal sabor y, bueno, identificándolo un poco con valores de que la gente que bebe Cruz Campo, pues no es una persona cool ni está de moda y que bueno, que no es interesante beber Cruzcampo. Entonces, Cruzcampo, que sabía bueno, pues la crisis de reputación, ha hecho una campaña también de marketing muy interesante con esta crisis. Bueno, pues que se llama Libera lo que sientes, ¿no? Que, bueno, que es un hombre bueno, que está como negando, tiene como un conflicto interno entre un poco de lo que se dice y realmente lo que piensa, que es que, bueno, la síntesis es que le da igual y que le encanta beber esta cerveza y que, bueno, que le da igual un poco lo que piensen los demás. Y bueno, la inversión en esta campaña de marketing ha tenido un gran retorno, que se llama, bueno, ROI, retorno de la inversión, y bueno, ha repercutido en un aumento de sus ventas. Luego, por otra parte, cada vez hay un índice que se llama el RepTrak, que es de los CEOs, ¿no? La reputación de un CEO se basa fundamentalmente en 4 pilares, lo tenéis aquí en la slide, que es liderazgo, influencia, gestión y responsabilidad. Liderazgo es, bueno, pues su capacidad, ¿no? Su visión estratégica y su capacidad para anticiparse a los cambios. La influencia es, bueno, pues las habilidades comunicativas que tiene y, bueno, la gestión, pues su desempeño día a día, ¿no? Estos 3 primeros puntos pilares, pues son aspectos fundamentalmente técnicos, ¿no? De su capacitación profesional. Y luego hay un cuarto punto, perdón, que se he puesto aquí, que es la responsabilidad. La responsabilidad es si este CEO se comporta éticamente y si se preocupa por las causas sociales. Y como veréis, he puesto ahí el 37%, que es la importancia, el porcentaje en estos 4 puntos pilares que forman la reputación de un CEO. Entonces, es muy importante porque la reputación de un CEO correlaciona positivamente y de forma muy, muy grande con la reputación de una empresa, ¿no? Entonces, es muy importante qué es lo que dicen los CEOs, cuál es su comportamiento profesional y qué es lo que dicen personalmente. Se valora mucho pues si están preocupados en causas sociales. He puesto aquí, por ejemplo, a Amancio Ortega, que ahora mismo, bueno, ya está jubilado, está en segunda, está un poco en el backstage, pero bueno, es el fundador de la compañía Zara o Bill Gates, ¿no? Que es pues un filántropo y bueno, utilizan muchísimos fondos para contribuir. Entonces, la reputación de los CEOs
es muy importante y es muy importante porque correlaciona, como os estoy diciendo, con la reputación de la compañía y bueno, cada punto, cada 10 puntos en la valoración de estos índices de reputación, bueno, pues se convierten en grandes ventas. Entonces, bueno, al nivel de emprender hay que tener en cuenta pues qué es la reputación, que nada más que tiene que ser la sombra de lo que somos, ¿no? Hay que tener transparencia, no crear falsas expectativas, no intentar ocultar, no vender humo, no decir que somos una cosa y luego es otro. Se penaliza gravemente tanto por consumidores como para gente que pueden ser socios o trabajen con nosotros en el sector. Lo que os contaba ahora, herramientas y metodologías. Bueno, pues la irrupción de la tecnología, pues a nivel de emprendimiento, pues bueno, pues ha cambiado mucho la organización cómo se organizan las empresas, ¿no? Pues a nivel de operativo, bueno, pues antes se tardaba mucho tiempo, se hacían muchísimas reuniones y ahora, por ejemplo, pues se está utilizando mucho lo que son las videocall, ¿no? Eso permite la deslocalización, el ahorro de costes y es muchísimo más operativo, ¿no? Pues mediante, he puesto aquí una gráfica, pues cómo ha avanzado el uso en estos 2 últimos años, ¿no? Tanto, por ejemplo, de herramientas como Skype o el Hangout de Google, que permiten hacer videoconferencias gratuitas, compartir pantallas y, bueno, son herramientas muy útiles. También otras herramientas que nos han evitado la saturación y el tsunami de todos los emails, ¿no? Que son herramientas como el Slack o Microsoft Teams, que sirven, bueno, pues para trabajar, ¿no? Estar en contacto, son herramientas de comunicación interna y son muy útiles porque, bueno, aumenta la productividad y la productividad está unida a la rentabilidad y, por lo tanto, a los beneficios. También, bueno, pues está cambiando mucho el desarrollo de las organizaciones, ¿no? En sentido de las jerarquías, antes era todo mucho más departamentalizado, jerarquías muy verticales y ahora, bueno, pues se está imponiendo pues todos espacios colaborativos, incluso los lugares de trabajo están cambiando de espacios abiertos, espacios de coworking, mucha comunicación y bueno, también en los procedimientos para abordar los proyectos, ¿no? Que antes se tardaba mucho y bueno, pues el tiempo significa muchos costes de personal y de tiempo que dejas de tener ingresos, ¿no? Entonces, todo lo que son la implantación de metodologías de trabajo, pues tanto el Agile como Scrum, etcétera, etcétera, bueno, pues están cambiando mucho todas estas formas de trabajar gracias a la tecnología. Por otra parte, bueno, os he puesto aquí, bueno, un enlace que es del DESI, que es el índice de la economía y sociedad digitales, que nos comparan, es un informe del 2018 en el que nos comparan con los 28 miembros de la Comunidad Económica Europea. Y sí que bien que España estamos muy altos en conectividad, porque de la tabla de 28 ocupamos el lugar noveno, estamos suspensos en capacitación digital de la población, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que nos falta formación digital, todavía somos un poco principiantes aquí en España y bueno, pues es necesario la formación en competencias digitales, marketing digital, técnicos en blockchain, inteligencia artificial, todas estas cosas que son absolutamente necesarias y bueno, en este punto estamos un poco atrasados, ¿no? Por otra parte también, bueno, pues el gobierno actual, entre una de sus grandes apuestas es, bueno, apuesta por la digitalización y por la sostenibilidad, con lo cual, bueno, pues siempre el apoyo del gobierno, medidas para fomentar todo esto, pues es muy bueno a nivel de emprendimiento, todas estas iniciativas. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, que es el ecosistema emprendedor. Vamos a hablar un poco de qué es una startup, algunos datos de emprendimiento, cuál es el perfil del emprendedor y las primeras fases, ¿no? Que es arrancar cuando tienes una idea, estás dispuesto a emprender y, bueno, es cómo empiezo, ¿no? Que eso es fundamental. Vamos a hablar de incubadoras, todo aceleradoras,
cuáles son las fuentes de financiación a las que pueden acceder los emprendedores y, bueno, cuáles son los volúmenes de inversión aquí en España, son datos y qué es lo que prefieren invertir los inversores, ¿no? Que esto nos da pistas porque la financiación es fundamental para un emprendedor, aunque al principio tiremos de fondos propios, euros, pero bueno, puedes estar un año y medio con ingresos mínimos, entonces, bueno, las aportaciones iniciales se acaban y entonces necesitas financiación. Entonces, bueno, si tienes un proyecto o estás en un sector que normalmente es goloso, digámoslo así informalmente, para los inversores, bueno, pues eso ya te da una ventaja y es una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de emprender. Bueno, pues una definición de startup, como dice la Wikipedia, bueno, pues es una empresa de nueva creación, bueno, compañía startup, pues o startup es un negocio con una historia de funcionamiento limitado que se distingue por su perfil de riesgo-recompensa y sus grandes posibilidades de crecimiento, escalabilidad y generalmente son empresas asociadas a la innovación, el desarrollo de tecnologías, etcétera. Bueno, fundamentalmente la descripción de una startup yo prefiero que es efectivamente es una empresa que su principal propiedad es la escalabilidad. Es decir, que tiene una vez que a partir de una inversión los ingresos o los beneficios van a crecer de forma exponencial con lo invertido, ¿no? En un negocio convencional, pues imaginaros un negocio, por ejemplo, de consultoría típica offline, ¿no? Pues tú tienes 4 consultores, cada uno tiene pues una cartera de clientes y bueno, tienes una limitación de tiempo y tienes tantos ingresos. Si tú aumentas el número de consultores, vas a aumentar los ingresos, pero va aumentando los costes, ¿no? de contratar a más gente más o menos de una forma, digamos que lineal, ¿no? De tal. Y esto no ocurre, por ejemplo, con una startup, ¿no? Que tienes unos ingresos, tienes unos costes, pero luego los ingresos van a crecer exponencialmente. Y normalmente, bueno, pues una startup tiene un riesgo muy grande por todo lo que vamos a ver y están asociadas efectivamente a lo que son las nuevas tecnologías. Como datos de emprendimiento aquí, bueno, pues que empezar un negocio, que no hablamos de los previos, sino que constituirte, aquí en España tienes unos trámites medios de unos 13 días, ¿no? En comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, bueno, pues solamente se necesitan 4 o 5 días para crear una empresa y no te exigen un capital mínimo, ¿no? Aquí, bueno, en España, pues para la gente que empieza nueva, pues está bajada la cuota de autónomos. Si ya tienes un recorrido como autónomo o constituyes una sociedad limitada, bueno, pues tienes que pagar una cuota trimestral aproximadamente de 300 y pico euros, ¿no? 346 creo que son. Eh, y para constituirte como sociedad limitada, pues necesitas un capital mínimo de 3.000 euros, que ha sido, por ejemplo, nuestro caso. Sí es cierto que este capital pueden ser aportaciones dinerarias o no aportaciones no dinerarias. Es decir, nosotros en nuestro caso, en la empresa que hemos constituido, pues hemos aportado pues equipos, ¿no? Nuestros ordenadores, nuestros iPhones, nuestras tablets, etcétera, etcétera, hasta llegar a una cantidad de 3.000 euros. Otro de los problemas que hay fundamentalmente en el ecosistema español es la falta de habilidades emprendedoras, ¿no? Porque desde el colegio, las universidades, etcétera, etcétera, se fomentan mucho las competencias profesionales, las competencias de formación en una profesión, pero no las habilidades, ¿no? Como podrían ser la tolerancia al riesgo, la resiliencia, proactividad, adaptabilidad, negociación, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues estas son cualidades imprescindibles a la hora de emprender, ¿no? Porque no es lo mismo, bueno, tú puedes ser un buen arquitecto, un buen contable, un buen abogado, pero emprender al final es la gestión de un negocio, ¿no? Tienes que tomar muchísimas decisiones y tienes que tener muchísimas habilidades personales, ¿no? Entonces, bueno, también es importante en las aceleradoras, etcétera, etcétera,
te hacen también en los programas de mentoring, aparte de ayudarte a desarrollar tu idea de negocio o validar tu idea de negocio y crear tu modelo de negocio y asesorarte, pues también hay cursos y talleres que te ayudan bueno, pues estas habilidades emprendedoras a desarrollarlas que son tan útiles. Por otro lado, aquí en España, pues la idea de emprender, bueno, pues no, o sea, aunque hay ahora mismo una tendencia positiva y como los emprendedores como que está muy bien, pero bueno, no tenemos esa cultura de emprendimiento, ¿no? La cultura de emprendimiento ha venido un poco propiciada por la crisis que tuvimos económica, que mucha gente se quedó sin trabajo y se vio mucha gente pues obligada, ¿no?, a buscarse otro empleo mediante el emprendimiento. Entonces, bueno, un factor importante también es la motivación que tengamos de emprendimiento. No es lo mismo hacerlo por necesidad, porque te veas obligado, porque no tienes dinero, porque estés en una situación personal que quieras cambiar, que bueno, que veas una oportunidad, tengas trabajo y bueno, sea algo complementario y la motivación es muy importante, ¿vale? Otro de los problemas que hay a la hora de emprender es pues no validar las ideas que tenemos a tiempo, ¿no? Muchas de lo que se llama el parálisis por análisis, ¿no? Tenemos una idea, queremos perfeccionarla trabajando y bueno, se nos van todos los recursos sin ni siquiera llegar a tocar el mercado, ¿no? Sin llegar a comercializarlo, sin poner al final esa idea en el mercado, ¿no? O también, o el caso es contrario, que es lanzarnos sin haber tenido un previo análisis, sin validar la idea, si tenemos demandas, si el mercado la acepta, si se entiende, si tenemos esa demanda, si tenemos esos clientes y si podemos llevarla a cabo, ¿no? Tenemos recursos, tenemos esas competencias. Y luego otra cosa que es también muy importante, que las primeras etapas del emprendimiento pues normalmente todas las tareas lo llevan los socios fundadores, ¿no? Porque cuentas con unos recursos mínimos y, bueno, pues tienes que hacerte cargo de todo, o sea, secretaria, CEO, visitar a clientes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque contratar es muy, muy caro en España y entonces, bueno, pues esto es una carga y la verdad que es un gran inconveniente a la hora de invertir. ¿Cuál es el perfil del emprendedor aquí en España? Bueno, he querido, como mujer, bueno, pues es que contar que, bueno, pues las mujeres están incrementando su participación en el emprendimiento, ¿no? Bueno, está aumentando mucho, el 22%, desde el año pasado en referencia con el año 2017. Normalmente las mujeres, quizá por, no sé, por nuestra tenacidad, no lo sé, pero los índices dicen que, bueno, que el fracaso de las mujeres emprendedoras frente al emprendimiento masculino es mucho menor, como veréis, del 22% frente al 54%. Normalmente las mujeres, el área de emprendimiento que suelen tocar es el sector de la educación, aunque el perfil sigue siendo un hombre de 35 años con formación universitaria, que tiene una sólida trayectoria profesional y bueno, que ya ha tenido pues incursiones, ¿no?, en lo que es la inversión. Se suele hacer acompañados, o sea, es decir, es muy difícil emprender en solitario, o sea, mínimo 2, 3 personas que se asocian. Bueno, deciros que en España pues hay pues 3.200.000 y pico ya de autónomos que son empresarios independientes, que hay una cuota muy baja de menores de 25 años, con lo que se cree, ¿no? O sea, que normalmente son los jóvenes los que tienen que emprender, pero es una tasa muy baja, tenemos jóvenes bastante conservadores y, bueno, un 25,4 entre 25 y 39, pero vamos, lo general y sobre todo el porcentaje más grande es por gente a partir de 40, 45 años, 50, que ya tiene un recorrido profesional y un expertise, ¿no? La motivación, lo que os contaba antes, ¿no?, que es muy importante, pues bueno, normalmente es porque se emprende por una oportunidad. Y cuando emprendemos porque vemos una oportunidad, normalmente aumenta el porcentaje de éxito que cuando tenemos una necesidad.
Arrancar, bueno, tenemos una idea y entonces la pregunta es ¿qué hacemos? Bueno, el ecosistema español está muy consolidado y hay muchísimas instituciones a nivel autonómico, a nivel nacional que ayudan a arrancar, que te dan asesoramiento y te dan toda la información necesaria tanto para pues, constituirte como empresa, constituirte como autónomo, etcétera, etcétera. Yo he puesto aquí algunas de ellas, hay infinitas. Entonces, bueno, es muy importante la información, este paso previo, que es informarse bien según bueno, pues cada caso particular que vamos a hacer de emprendimiento. Y bueno, pues hay muchas asociaciones y organizaciones que además están muy especializadas, ¿no? Pues para empresarias concretas, por ejemplo, la Cámara de Comercio sobre todo es muy buena si tienes un proyecto con vocación internacional. Nosotros en el segundo puesto he puesto CIRCE, que es el Centro de Información y Red de Creación de Empresas. Nosotros nos constituimos, por ejemplo, por CIRCE, que hicimos la constitución de la empresa de forma telemática, que nos costó pues aproximadamente, que luego os lo contaré con el caso particular, pues la mitad que si lo hubiésemos hecho offline, ¿no? Y ellos se ocuparon de todo lo que es pues darnos de alta, el DUE, el trámite con la notaría para constituirnos, lo hicieron todo y además muy rápido y muy ágil. Entonces, bueno, esta primera fase es muy importante, ¿no? La de arrancar el asesoramiento porque, bueno, necesitas unos trámites burocráticos y es necesario hacerlo con rigor si no queremos tener problemas posteriores. Las incubadoras y aceleradoras. Esto es muy importante. En España está muy desarrollada, hay aproximadamente, yo que sé, pues 156 aceleradoras, 100 incubadoras. Esto fecha del 2018. Hay públicas, hay privadas a nivel pues, de comunidades autónomas, hay aceleradoras corporativas. Esto es muy importante, ¿no? Porque las empresas privadas están dando un gran empuje a todo lo que son los emprendedores, porque, bueno, si lo pensáis, es de una manera de, bueno, pues es como que sus departamentos de I+D pues están apoyando a las startups si es con actividades relacionadas con sus empresas para que esas startups pues luego puedan trabajar para ellos, ¿no? Son muchísimo más ágiles, más rápidas, más innovadoras y bueno, pues las empresas están haciendo este puente, ¿no? Entre los emprendedores y bueno, las empresas y es muy interesante. En el sector de las empresas, bueno, pues hay muchísimas aseguradoras energéticas del campo de la automoción, de la hostelería, Rexol, Acciona, SEAT, San Miguel, Orange, Correo, Renfe, bueno, pues son algunas de estas empresas que os he querido poner como ejemplo, igual que aquí, pues aceleradoras, incubadoras. Es muy importante lo de las aceleradoras y las incubadoras porque nos ayudan con programas de mentoring, tanto como os comentaba antes, lo importante que es desarrollar también las competencias, ¿no? Las competencias que se necesitan para el emprendimiento, pues el asesoramiento para las primeras fases de arranque, ¿no? La generación de la idea y la validación de la idea, perdón, y bueno, y saber tener muy claro nuestro modelo de negocio. Entonces, bueno, hay muchas incubadoras y aceleradoras que están muy especializadas para determinadas cosas, ¿no? Por eso, por ejemplo, os he querido poner en segundo lugar el Culinary Action, que es, bueno, pues esta es una aceleradora y una incubadora que sobre todo apoya está en San Sebastián al sector de la gastronomía y la restauración. Entonces, emprendedores que quieren iniciarse en proyectos que estén relacionados con la gastronomía, bueno, pues esta incubadora o si estás ahí en la zona es muy importante, ¿no? O sea, es muy importante elegir una aceleradora en función, bueno, pues obviamente en función de tu localización, ¿no? O sea, es una proximidad.
porque te dan un coworking, tienes que asistir a mentorización y bueno, es tu trabajo, tienes que ir todos los días. Y luego, bueno, hay aceleradoras que son más generalistas y otras que están mucho más especializadas, ¿no? Por ejemplo, Caixa Impulse que he puesto ahí, están, por ejemplo, ellos promocionan y ayudan a proyectos que están dentro de las ciencias de la salud, ¿no? Puedes contar con ellos con un fondo perdido hasta de 70.000 euros y sobre todo apoyan a proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la biomedicina, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, estamos en la nave, presentamos el plan de empresa a la nave, que fue un requisito, y estamos ahora mismo en el proyecto de aceleración en la nave. Está llevado por, la nave tiene una gestión privada, ¿no?, del ayuntamiento, se lo da en concurso público y lo lleva lo de la consultora Barrabés, que es una consultora muy fuerte de marketing, que es los que han hecho el proyecto de aceleración. Entonces, nosotros estamos en un programa de mentorización, tenemos una mentora con la que hemos desarrollado todo el modelo de negocio, te permite networking, contactos y es un ecosistema donde estás bueno, el espacio es increíble y aparte pues que estamos en contacto, hacemos un montón de networking, hay muchísimas ferias, convenciones y estamos, bueno, pues nos ha abierto muchísimas y hemos tenido muchísimas oportunidades. Es más, justo en la nave nosotros conocimos a nuestro socio tecnológico que se llama DESIC, que están en Canarias y los conocimos a través de una feria y fue a través de la nave. Así que toda esta parte de las incubadoras y aceleradoras es súper importante y bueno, hay que mirarlo tranquilamente y ver qué es lo que más se adecua a nuestro proyecto y bueno, sobre todo porque hay muchos que dan apoyos a la dan dinero a fondo perdido y entonces esto es muy importante, como os decía, pues lo que es la financiación, ¿no? Bueno, había puesto aquí algunos, bueno, también he puesto algunas como Barlab de Mao San Miguel o la de BBVA Momentum, ¿no? Que estos te dan, pues por ejemplo, para emprendimiento social, ¿no? Lo que decíamos, que es una de las tendencias, ¿no? Proyectos que tengan impacto social para mejorar el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, BBVA pues te da 5 meses, te da también crédito, formación, acompañamiento estratégico, networking, que es muy importante lo de las incubadoras y las aceleradoras. Fuentes de financiación. Bueno, este es el punto más crítico cuando estamos llevando al emprendimiento. Aquí he puesto un gráfico donde se cuenta, bueno, pues qué es lo que más les gusta a los inversores invertir, cuáles son los sectores. Entonces, bueno, esto también hay que tener en cuenta porque a lo mejor podemos tener un proyecto en un sector, digamos, que es residual y nos va a costar encontrar financiación, ¿no? Bien porque, bueno, pues porque es un sector que no interesa a los inversores por desconocimiento o porque no les interesa. Entonces, bueno, aquí he puesto un gráfico que creo que es muy interesante y que, bueno, cuando es uno de los factores que hay que tener en cuenta si vamos a tener facilidades a la hora de tener fondos. Normalmente, bueno, se suele invertir, depende del proyecto, ¿no? Pero el promedio es empezar con 20, 25.000 euros, que son los fondos propios de lo que dicen los de Family, Friends, Falls, ¿no? Locos. Y bueno, suele ser tirar de ahorros porque al principio, claro, no eres rentable, no tienes un modelo de negocio, entonces, acaso que fuera una idea algo increíble y tuvieses la suerte de que alguien confiara en ti, hasta que no tengas una zona, no tengas un recorrido, hayas validado tu idea, hayas tenido quizá tu primer cliente, tengas una provisión de ingresos, un plan de empresa, es muy difícil obtener financiación, ¿no? Podemos obtener financiación, pues financiación bancaria. Hay muchos bancos que están dando líneas de crédito para emprendedores con condiciones muy ventajosas. Entonces hay que presentarles el proyecto, ellos lo analizan y luego, bueno, pues con unos intereses bastante moderados,
y con un tiempo de regreso del préstamo pues amplios que facilitan pues todo lo que es el emprendimiento, aparte de ya lo que os he contado, que hay muchas también aceleradoras que parten del sector bancario, es decir, que están muy abiertos a invertir, ¿no? Y a apoyar a los emprendedores. Luego estarían los Business Angels, que son en las primeras etapas, que son como inversores privados, ¿vale? Que es lo del speed elevator, ¿no? Que pues son inversores privados que les tienes que contar muy bien tu idea. Es muy importante, pues eso, ¿no? Definir bien cuál es tu propuesta de valor y cuál es tu modelo de negocio y tener bien hecho tu plan de viabilidad para conseguir la financiación. Entonces ellos se quedan con un porcentaje de tu empresa a cambio de, pues bueno, pues una inyección de capital. Luego tenemos las sociedades de garantía recíproca, que son bueno, facilitan el acceso al crédito de pymes, ¿no? Son avales para los bancos, ¿no? Te apoyan mediante avales a entidades de crédito. Entonces, esto hace que, bueno, como ellos te avalan, pues respecto a la financiación bancaria, pues tengas intereses inferiores y plazos de amortización más largos, ¿no? Y luego, bueno, pues también tener un aval de una sociedad de garantía recíproca, bueno, pues eso, ¿no? Te avala como que tu proyecto es ya rentable. Luego están los fondos de capital riesgo, que es cuando tu empresa ya ha crecido bastante, ya eres muy interesante, muy rentable, casi no tienes que ir tú a por ellos, ellos se ponen en contacto contigo y estamos ya hablando de sumas de capital mucho más altas y cuando estás ya en crecimiento y consolidado, ¿no? Y bueno, igual, pues hay fondos de capital riesgo que están muy especializados en empresas, en sectores muy específicos, ¿no? También tenemos lo que es en las primeras etapas los premios y las subvenciones. Nosotros, por ejemplo, nos hemos presentado por Madrid Emprende, por el Ayuntamiento de Madrid, a pues a un premio para emprendedoras, ¿no? Con proyección social, que está dotado con 18.000 euros y, bueno, pues un mentoring. Entonces, en las primeras fases, cuando tienes una aportación, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, pues baja de 25.000 euros, bueno, pues tener subvenciones y financiación es importante porque es que si no, bueno, pues te descapitalizas y fin del proyecto, ¿no? Y luego también, bueno, pues han surgido muchas variaciones de financiación alternativa, ¿no? El crowdlending, el crowdfunding, etcétera, etcétera. Actualmente, bueno, si realmente tienes una buena idea, bien modelo de negocio, tus primeros clientes, no es difícil conseguir financiación. Ahora mismo no es que sea un problema. Bueno, aquí se ha puesto pues eso, ¿no? Pues cosas que están haciendo, o sea, lo que se estaba comentando, ¿no? Bancos, BBVA, ING, sociedades de garantía, pues Aval Canarias, Avalán, Enisa, Asturgar. Arriba os he puesto la Asociación Española de Business Angel, Avan, y luego pues también empresas de capital, fondos de capital riesgo, ¿no? Como K-Found o como puede ser Saimapata, que son bastante conocidas aquí en España. Por ejemplo, K-Found, bueno, pues tiene aporta mucho a proyectos digitales, ¿no? Sus fundadores han sido emprendedores de éxito y bueno, muchos de los socios de los fondos de capital de riesgo son antiguos emprendedores que han vendido sus startups, han conseguido mucho dinero y en la actualidad pues siguen siendo emprendedores y invierten en otros emprendedores. Aquí se ha puesto también el volumen de inversión, ¿no? En que estamos en una etapa de madurez y de internacionalización, que hay un incremento bueno, pues de todo lo que es la inversión, que esto es interesante, ¿no? Pues aumenta la financiación, aumenta el ecosistema emprendedor porque hay inyecciones de capital, ¿no? Y bueno, principalmente la concentración de toda la inversión está en Madrid, en Barcelona, en Valencia y en Bilbao, de las iniciativas de emprendedor, pero bueno,
creo que 1.217 millones de euros en 2018 es una cifra muy importante y esto quiere decir que, bueno, que el sistema emprendedor español se está consolidando, tanto de inversión nacional como de inversión extranjera, ¿no? Somos un país también que atrae inversión y esto es muy, muy interesante. Pasamos a la parte de emprendimiento por etapas. Bueno, pues, ¿qué serían las fases de crecimiento de una startup? Fases de emprendimiento, luego el modelo Canvas, metodología Lean Startup, el Customer Development, el Visual Thinking, serían 4 metodologías pues para tanto cuando estamos validando nuestra idea a cuando en la etapa de lanzamiento, las 2 primeras etapas, ¿no? Luego, lo que es un plan de viabilidad, el plan de empresa, la importancia de la inversión en marketing y, bueno, un poquito hablar de los distintos modelos de negocio y un poquito hablaros de nuestro caso particular. Las fases de una startup. Estas serían fundamentalmente las 5 fases de la startup. No me voy a detener en todas, simplemente las 2 primeras. Por ejemplo, la primera etapa, que sería la seed, que es la fase semilla, ¿no? Que es la más importante, ¿no? Que es que cuando comienza el proyecto estás desarrollando tu idea y tienes una metodología, ¿no? Entonces tienes que preparar tu proyecto, tu producto, tienes que preparar tu servicio, empiezas y estás con todos, toda la aportación financiera viene de tus fondos propios, o sea, es la primera etapa, ¿no? Estás antes del lanzamiento. Luego la etapa early pues sería el lanzamiento, ¿no? Ya tenemos el producto configurado o el servicio y empezamos a tener un contacto con el mercado, ¿no? Que serían los primeros clientes. Aquí entonces empezamos una etapa de aprendizaje, ¿no? Empezamos a mejorar el producto, empezamos a mejorar el servicio, según tenemos el feedback que está funcionando mejor, que está funcionando peor. Empezamos a hacer estrategias de marketing, invertir focus en el cliente y es aquí cuando empezamos a tener nos hemos fundido todo el dinero de nuestros fondos propios y es cuando necesitamos pues business angel, subvenciones, etcétera, etcétera, porque tenemos muy pocos clientes y tenemos un nivel de gasto, estamos en pérdidas, vamos, no tenemos beneficios, nuestro nivel de gasto es mucho mayor que nuestro nivel de ingresos. Esto es lo mismo que he querido poner, ¿no? Pues esto era, bueno, fases de startup, fases del emprendimiento, ¿no? Cuando la primera etapa, nuestra idea, tenemos que validar, hacer nuestro modelo de negocio, no tenemos prácticamente dinero, nos dedicamos a todos los co-founders, luego hacemos el lanzamiento, que empezamos a tener los primeros clientes y lo importante aquí es sobrevivir, por lo que se estaba contando antes, ¿no? Que los ingresos son muy bajos, casi no hay salarios, no hay equipo, hay que hacerlo prácticamente todo y entonces hay que vender la idea, conseguir fuentes de financiación y empezar a testear con los clientes. Luego las otras 3 etapas es, bueno, ya consolidación, cuando ya tenemos unas ventas estables o tenemos unos clientes fijos. Luego ya la escalada o el scale up, que se llama en inglés, que se dice en inglés, que es la etapa de, bueno, pues ya crecer, expandirnos, internacional, hacer, bueno, pues crear nuevas líneas de negocio, internacional, o sea, exportar, bueno, esto ya es otra etapa y luego, bueno, el liderazgo que sería ser un referente en tu sector, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente puesto que el 90% de las startups, como comentaba antes, no pasan del tercer año, muy pocas consiguen éxito. Creo que fundamentalmente las 2 primeras etapas, la de la idea del lanzamiento o la que veíamos antes, la de semilla o el early stage o el pre-seed, porque hay distintas denominaciones, son las más importantes. El previo de validación de tu idea, de tu modelo de negocio y el lanzamiento es fundamental. Perdón. Aquí os he puesto, bueno, también fases de emprendimiento, porque, bueno, esto es de un autor que es Glenn Carlson,
que es bastante muy importante en el mundo del emprendimiento y bueno, es exactamente distinta denominación, ¿no? La puesta en marcha, la primera zona de conflicto, luego, bueno, el estilo de vida empresarial, la zona 2, que es la última zona de conflicto, y luego la zona de rendimiento alto, pero es lo mismo las etapas, ¿no? Va desde el inicio, el lanzamiento, la consolidación, el crecimiento y, bueno, luego ya el éxito. Modelos para desarrollar las ideas. Bueno, pues tenemos muchas metodologías, ¿no? Seguro que lo conocéis, que es el método Canvas. Y bueno, es como muy básico, que son 9 casillas, pero a la hora de desarrollar una idea tiene gran utilidad. Yo creo que lo más importante de todo el Canvas, bueno, que te hace reflexionar, es sobre todo, bueno, lo que es la propuesta de valor, ¿no? Qué es lo qué es lo que soluciona, qué necesidad vas a cubrir del mercado, qué beneficios aportas, si tienes clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Si es útil, porque aquí es una idea increíble, pero bueno, ni se entiende en el mercado, ni a la gente le interesa, ni va a pagar por ello. La parte derecha, la relación con los clientes, segmento de clientes y canales, sería toda la parte de la demanda y todo lo que son partners claves, actividades claves y recursos clave, sería, bueno, todo el desarrollo pues de lo que es tu empresa, tu organización, ¿no? Tener en cuenta pues los socios que tienes que tener, cuáles son tus principales actividades y todos los recursos que necesitas a nivel financiero, operacional, etcétera, etcétera. Muy importante la estructura de costes, lo que se dice, bueno, y el flujo de ingresos, ¿no? Que esto tendrías que hacer una previsión, hay que hacer una previsión de, bueno, pues todos los costes fijos que tenemos, todos los costes operacionales y el flujo de ingresos. Como digo, normalmente el primer año, o sea, se consiguen ingresos muy bajos o mínimos, o sea, incurres en pérdidas, con lo cual es muy importante calcular el break-even, ¿no? Que es un indicador financiero que te dice cuál es el punto en el que vas a empezar a generar beneficios, ¿no? Y saberlo en qué punto del tiempo lo puedes conseguir. Para esto te va a dar una idea de, bueno, pues las necesidades de capital que tienes. Luego es otro modelo para desarrollar que se llama el Customer Development, que, bueno, sintetizando, realmente lo que se trata es cómo generar una startup, o sea, frente a la generación de negocios tradicionales, que es, bueno, imaginaos un negocio físico, compras activos digitales, que si una empresa, que si inmobiliario, que si etcétera, etcétera. Esto es una forma de crear una empresa y, bueno, realmente ver tu viabilidad basándote en si tienes mercado y les interesa a los clientes, ¿no? Entonces, bueno, es una metodología que fue creada por Steve Black y consiste en 4 etapas, ¿no? La primera, pues, es el descubrimiento de clientes, que tienes que averiguar si hay clientes para el producto o el servicio que tienes en mente. Entonces, generas hipótesis, haces test, focus group, bueno, dinámicas de grupo, etcétera, etcétera, y ves si realmente hay un grupo que serían los early adopters, que estarían dispuestos a pagar por ese producto y que les interesa, ¿no? Y también te da pistas de las características. Luego tienes una segunda etapa que es de la validación de clientes, pues es igual, ¿no? Que es ya, pues tienes que, la idea aquí es identificar un target que va a ser un segmento recurrente, con lo cual te vas a asegurar una serie de ventas, ¿no? Estas 2 primeras etapas realmente bueno, pues configuran si tu negocio va a funcionar, ¿no? Si hay un mercado, hay un target, hay unos clientes y, bueno, pues aquí empezamos a desarrollar precios, canales de venta, etcétera, etcétera. La tercera parte sería, bueno, pues la creación de clientes, que es que empiezas a desarrollarte como empresa, ya has creado tu producto, ya has creado tu servicio y empiezas con la comercialización, ¿no? Empiezas con los gastos de marketing y ya, bueno, pues pasas desde la primera etapa, que es como un early adopter, a dirigirte ya a tu target y a tu segmento, ¿no? Y empiezas a vender.
Y luego el cuarto punto, que claro, es casi como parece como contrario, que es cuando realmente ya montas tu empresa, o sea, es como que ya se ha empezado a vender y ya te constituyes como compañía, que es justo, si veis, pues sería un desarrollo de empresa al revés, o sea, empezando por la demanda, que realmente es lo importante, que son los clientes, y luego ya te constituyes como empresa. No primero crear la empresa, crear todos los productos y luego ver si los vas a poder vender, con lo cual esto reduce mucho los riesgos y, bueno, quien utiliza esta metodología normalmente pues reduce y minimiza los gastos tienen, bueno, reduce buenos gastos y tienen entre un 30% y un 40% más posibilidades de éxito, ¿no? Otra metodología es la Lean Startup y sobre todo es para aplicaciones. Y bueno, simplemente es el concepto es crear, medir y aprender. Es, por ejemplo, si vas a lanzar una aplicación, pues en lugar de tardar mucho tiempo desarrollando todas las funcionalidades de la aplicación, se puede hacer esto, y estar 1 año, 2 años haciendo el desarrollo y gastándote muchísimo dinero, o a lo mejor ese ha sido un fallo sobre todo los desarrolladores tecnológicos, ¿no? Que el perfeccionismo, el crear una aplicación que tenga muchísimas funcionalidades y luego la han lanzado al mercado después de muchísima I+D y ni interesaba y las funcionalidades pues la gente no la ha utilizado, ¿no? Entonces esto es una metodología muy útil para las startups, que se trata de lanzar, por ejemplo, una aplicación con unas funcionalidades muy básicas y luego ir midiendo, ¿no? Conforme mides lo que, bueno, pues cuáles son las funcionalidades, por ejemplo, de la aplicación que más te gustan, o si tienes feedback de que falta ciertas cosas o ves las carencias, entonces aprendes y vuelves a crear. Entonces es una metodología fundamentalmente para este tipo de startup y es muy útil porque una startup no es lo mismo que una empresa convencional, entonces la forma de creación es totalmente distinta. El visual thinking es igual, ¿no? Es una metodología que pues mediante dibujos pues te imaginas todos tus clientes, visualizas y la verdad es que es muy interesante porque puedes detectar, como digo yo, puntos ocultos que no habías visto. Entonces el dibujo, perdón, es muy inspirador y nos puede dar muchas ideas y podemos detectar muchas oportunidades y muchos fallos. El plan de viabilidad. Un plan de viabilidad tanto es como una reflexión interna como un documento que te van a exigir tanto aceleradora, perdón, como inversores, ¿no? Y estos serían fundamentalmente los puntos que tiene un plan de viabilidad, un resumen ejecutivo donde explicas cuál es tu propuesta de valor, cuál es tu modelo de negocio, cuáles son los socios promotores. Súper importante para los inversores saber cuál es el equipo promotor, ¿no? El expertise, si saben que cuentas con mucha experiencia o tienes experiencia anterior o sabes mucho de una cosa, es una garantía para que ellos inviertan, ¿no? El saber que se cuenta con un equipo de expertos. Luego necesitas tu plan de operaciones, cómo te vas a ir desarrollando, qué es lo que vas haciendo, cuáles son las etapas de desarrollo, cuáles son los ítems. Tiene que estar bajo un calendario. Tienes que hablar también de las características del mercado, justificar que si tienes mercado, cuál es tu target, cuáles son las tendencias. En un quinto punto, describir profundamente qué son tus productos, en qué servicios, en qué consisten, cuál es la tecnología que necesitas o la que vas a utilizar. Fundamental el plan de marketing, esto porque si empezamos, o sea, no somos conocidos, necesitamos una inversión en marketing, que es una de las partidas más importantes y muchas veces descuidada por lo que es todos los emprendedores. La organización de recursos humanos, quién es el equipo, las necesidades que vas a tener, tu plan jurídico mercantil, que es cómo te has constituido, y bueno, la previsión, el plan económico financiero, que esto suele ser lo más difícil porque son proyecciones, normalmente te lo piden, antes te lo pedían a 2 años, ahora te lo piden a 6 meses, claro, y tienes que imaginarte tus cifras de ingresos, o sea, tienes prácticamente que inventarte porque son como una previsión de ventas
Y bueno, lo de los costes es más fácil, ¿no? Porque lo vas viendo, pero los ingresos, pues claro, depende de lo que vas a vender. Entonces, esto es más difícil, mucha gente no tiene conocimientos y se necesita, ya os lo he dicho, para aceleradoras y para inversores. Y lo que hacen muchos emprendedores, bueno, pues se lo encargan a un consultor, a una gestoría que les haga el plan económico financiero en condiciones. Tampoco cuesta mucho, entre 50 o 200 euros, pues os pueden hacer un plan económico financiero bastante bueno. Y luego, bueno, los resultados y las recomendaciones. Digo lo del plan de empresa porque muchos emprendedores o el plan de viabilidad dicen, bueno, no lo necesito, pero luego sí que es cierto, o sea, para aceleradoras, para premios. En este caso, por ejemplo, os he puesto aquí un extracto. Nosotros nos hemos presentado a un premio para emprendedoras y fijaros lo que nos han pedido, ¿no? En el requisito que salió en el BOE, ¿no? En la Comunidad de Madrid. Que nos iban, los planes de empresas serán valorados conforme a los siguientes criterios de baremación para determinar la viabilidad económica y técnica de cada proyecto. Es decir, nos estaban pidiendo lo que se está explicando en el punto anterior. Nos piden un plan de viabilidad, nos piden un plan de marketing, un plan de recursos humanos, un plan jurídico mercantil, el económico financiero, el plan de operaciones. Esto no lo pidieron para la subvención y nos lo pidieron también para acceder al programa de aceleración en la nave. Entonces, el plan de viabilidad es súper importante porque ahí te das cuenta si tu proyecto, pues eso, es viable, ¿no? O sea, tiene una posibilidad de realización y de éxito. Y por otra parte, pues te lo piden para financiación o para ayudarte. Tienes que tener un mínimo de posibilidades y tiene que ser posible. No basta con que cuentes tu idea, ¿no? Tiene que estar en un documento, pues a lo mejor son 10 hojas, 20 hojas, pero es necesario hacer esto. La inversión en marketing, no me voy a detener aquí, es fundamental, ¿no? Porque, bueno, pues no somos conocidos. Si tenemos, por ejemplo, un e-commerce, pues tenemos que generar tráfico a nuestra web, tenemos que hacer SEO, que es posicionamiento orgánico, tenemos que trabajar en publicidad, todo para atraer tráfico a nuestro nuestro web, a nuestro activo digital. No somos conocidos por marca, nuestros clientes no entran en internet buscándonos por nuestro nombre, sino por unas keywords, que es una descripción de servicios. Y entonces hay que hacer un esfuerzo respecto, las web, ¿no? Tienen que ser web modernas, con usabilidad, operativas, orientadas a la conversión. Eso exige una inversión, unos conocimientos, y luego hacer el plan de marketing, ¿no? Ver, las redes sociales que vamos a tener, cómo nos vamos a dirigir a nuestra audiencia, cuál es nuestro target, marketing de contenidos, analítica web, es fundamental. O sea, un proyecto de emprendedor, si no tenemos un plan de marketing o una cuantía en inversión de marketing, está abocado al fracaso. O sea, sin marketing no hay proyecto emprendedor. Quería contaros también una iniciativa de marketing que han tenido, no sé si la habéis visto, que ha sido muy famoso, ha sido muy viralizado en redes sociales estos días anteriores, que Correos quiere, dar una imagen más moderna, ¿no? Porque están haciendo muchísimos cambios, son líderes ahora mismo en mensajería, ¿no? Trabajan con Alibaba en paquetería, en e-commerce, ¿no? Como tienen una red tan grande de distribución, pues son muy buenos en entregas, ¿no? En e-commerce, trabajan con Amazon, con muchísimas empresas. Entonces querían quitarse un poco la imagen esta de Correos como algo muy antiguo, y han pensado que era buena idea cambiar el logo. Se han gastado 200 y pico mil euros y ha sido como un poco criticado, ¿no? Porque han pasado del primer logo, como veis, que tiene el que está en amarillo, una base y una corona de 5 puntos, al que está a la derecha, ¿no? Que han quitado la base de los 5 puntos, han quitado la parte de arriba de la cruz con el puntito, solamente un plus, un más. Y sí que han mantenido la cornamuza, ¿no? Que es, con un símbolo de los antiguos carteros que llegaban a las plazas de los pueblos y
bueno, hacían sonar la cornamusa y luego venía todo el mundo a recoger su correspondencia, ¿no? Entonces, os invito a que veáis la campaña en YouTube, ¿no? Os he dejado ahí el enlace porque de la nueva promoción del logo y bueno, es un ejemplo de lo importante que es el marketing porque ellos quieren dar una imagen renovada, están utilizando envases reciclables, se acaban de expandir a Portugal y bueno, pues se están adaptando a los tiempos modernos, ¿no? Es lo que decía Eva Babo, que es la directora de comunicación, ¿no? Para conectar con todos los públicos y sobre todo con el público joven. Y la verdad que han hecho han tenido 85.000 visualizaciones, 90.000, sí, se lanzó la semana pasada y está siendo un éxito por la viralización que ha tenido. Modelos de negocio, tampoco me quiero entretener mucho, bueno, pues nos podemos dirigir directamente como empresa a los clientes o realmente nuestros clientes pueden ser otras empresas o realmente el B2B2C, o sea, por ejemplo, el modelo de Amazon, ¿no? Que tienes un marketplace que tiene, bueno, pues como clientes realmente a empresas que venden allí sus productos y realmente van al consumidor final, ¿no? La generación de modelos de negocios, hay infinidad y constantemente se está innovando en este punto, ¿no? He puesto aquí algunos ejemplos, ¿no? Yo qué sé, pues el de suscripción de Spotify, ¿no? Que es un modelo, pues es una startup, tú pagas una cuota mensual y tienes servicios de música, ¿no? Tienes también, por ejemplo, bueno, puedes tenerlo gratuito sin pagar esa cuota, con lo cual los clientes premium están, la masa crítica de los premium está subvencionando a los freemium y bueno, esta parte de freemium que son gratuitos, bueno, está subvencionado porque están escuchando publicidad, entonces, bueno, pues ese es el ingreso que tienen, ¿no? Pues también hay e-commerce, bueno, tenemos a Amazon, Marketplace, sobre todo modelos muchísimos modelos de prestación de servicio, consultorías que antes eran absolutamente offline, pues ahora se han vuelto digitales y bueno, también todo tipo de negocios que están surgiendo a través de lo que es la economía colaborativa, ¿no? Son algunos tipos de modelos de negocio, estos son más o menos los tradicionales, pero vamos, se está innovando muchísimo y bueno, una parte del emprendimiento también es generar nuevos modelos de negocio, ¿no? Cómo generar ingresos, cómo poner en contacto la oferta y la demanda y bueno, crear nuevas oportunidades. Nuestro caso, Humanacare, ¿no? Que, bueno, pues os cuento brevemente nuestra experiencia emprendedora. Me he ido de un poquito de tiempo, voy a tardar 5 minutitos más, no voy a tardar más. Pues nosotros, nosotros, como os he contado, creamos la empresa en este año, en el enero del 2019, ¿no? Pero bueno, la idea de la empresa viene de 2 años atrás, ¿no? Que mi socio hizo un máster en la Universidad Complutense, un posgrado de mindfulness, ¿no? Mindfulness clínico. Entonces desarrolló un proyecto fin de máster que tuvo una mención de honor que era, bueno, el mindfulness es una terapia de tercera generación que sirve, bueno, son prácticas de atención también con la respiración, que mediante programas de 2 meses consigues reducir la ansiedad y el estrés, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque bueno, la ansiedad y el estrés pues da muchísimas bajas laborales, es un factor de riesgo para la salud, es la enfermedad del siglo XXI realmente y bueno, y es una forma de no tener que medicarse ni con ansiolíticos, etcétera, etcétera. Mediante técnicas muy sencillas reduces la ansiedad, reduces el estrés y luego, bueno, pues tienes unas competencias que te ayudan en tu día a día pues a gestionar todo este estrés. Entonces, el proyecto original era dar mindfulness al personal sanitario, ¿no? Que es un colectivo profesional que está muy estresado
la idea era cuidar a los cuidadores, ¿no? Reducir la ansiedad y el estrés de, bueno, pues todo el personal sanitario, poner en los hospitales unas unidades de mindfulness clínica, o sea, unos sitios polivalentes donde pudieran el personal médico recibir pues mindfulness, ¿no? Nosotros haciendo proveedores. Esta fue la idea original. Nos hemos encontrado, bueno, como el proyecto había tenido mención de honor, el mindfulness se ha comprobado que tiene un aval científico, es una terapia avalada científicamente, tenía implantación en Estados Unidos muy grande y aquí en España era conocido, nos lanzamos y creamos una web que se llama omcsalud.com, nos equivocamos, ¿vale? Nos equivocamos porque no lo orientamos a la conversión, sino era un poco defendiendo la disciplina. El punto bueno de esa web es que, bueno, generamos muchos contactos del ámbito del mindfulness, pero bueno, era endogámico, realmente es gente que se está dedicando a lo mismo que nosotros y realmente no eran potenciales clientes, pero bueno, nos ha servido para hacer mucho networking y detectar muchas oportunidades. Más tarde decidimos constituirnos y, como os he dicho, fuimos a la parte de arranque, nos informamos, decidimos constituirnos por CIRCE telemáticamente, que bueno, pues entre la constitución telemática, la notaría, lo que tuvimos que pagar para el registro mercantil, bueno, pues es aproximadamente unos 320 euros fue lo que tuvimos que pagar. A todo eso hay que tener en cuenta que tienes que pagar pues una gestoría pues entre 100 y 200 euros todos mensuales y tener en cuenta que tienes que pagar una cuota de autónomos, que en nuestro caso, que nos hemos constituido como sociedad limitada y yo estoy como administradora única, son 664 euros. También ahorrarnos costes y tener mentorización y validar nuestra idea, acceder a una aceleradora. Buscamos entre todas las que había en la Comunidad de Madrid y, bueno, pues nos encajó la nave y la verdad que tuvimos suerte porque hicimos el plan de viabilidad, el plan de empresa y nos seleccionaron entre 80 o 100 startups, nos seleccionaron a 20 y estábamos entre las seleccionadas. Nos ha sido muy interesante porque hemos pivoteado nuestro negocio, nuestro modelo de negocio, que es lo que decía, ¿no? Pues mediante Canvas, mediante muchos métodos, bueno, pues nos dimos cuenta y con el primer contacto con los clientes que mindfulness así no podíamos venderlo. O sea, lo de, hola, esto sirve para reducir la ansiedad y el estrés, era, vale, y entonces había mercado y era de utilidad, pero no nos lo compraban. Entonces tuvimos que pivotear y a base de investigar, bueno, pues detectamos dos oportunidades muy grandes. Por una parte es la tendencia a modelos de empresas saludables, que habéis visto ahí abajo, que es una tendencia que las empresas tienen una mayor concienciación ahora respecto a la salud y se están ocupando de la salud de sus trabajadores, pero no solamente en el ámbito físico, que era la prevención de riesgos laborales, sino también de los riesgos psicosociales, que es, bueno, pues todo lo que es el estrés, la ansiedad, las emociones. Y entonces, por ahí sí que hemos podido entrar, ¿no? Porque ya tenemos un contexto, ya no es vender solamente mindfulness como unos programas para reducir ansiedad y estrés, sino que nosotros somos partner para todas aquellas empresas que quieren tener una empresa saludable y que, por cierto, luego puedes acceder a un certificado como empresa saludable que te lo da el ministerio. Además, eso a las empresas les encanta, tener certificados. Y otra cosa que os comentaba antes, porque es súper bueno para la reputación, ¿no? Que tu empresa, tu corporación sea una empresa saludable, eso repercute en tu reputación y, por lo tanto, en tu nivel de ventas. Y, por otra parte, hemos encontrado otra oportunidad, pues en lugar de dirigirnos al personal sanitario, que además teníamos muchos problemas porque luego esto va por pliegos administrativos y gestión de comunidades autónomas, la contratación de servicios, bueno, pues ahora hay una nueva corriente que es la humanización asistencial, que es que se quiere mejorar el trato a todos los pacientes, humanizar la asistencia sanitaria, tratarlos mucho mejor a pacientes y a familiares, ¿no? Entonces, por ahí también hemos entrado porque hay partidas para formación y para
justo para la humanización. Entonces hemos encontrado en el hueco, porque si nosotros conseguimos reducir el estrés y la ansiedad mediante el mindfulness al personal sanitario, esto va a repercutir en su trato asistencial con el personal sanitario. ¿Vale? Esto es en síntesis. Lo que os he querido decir es que, bueno, pues hemos tenido que pivotear lo que era nos equivocamos, o sea, creíamos que bueno, pues como era mención de honor, etcétera, etcétera, y que sí que podía ser el mindfulness, y luego nuestra experiencia real con el mercado fue que no vendíamos. Ahora, dentro de empresas saludables y humanización asistencial, estamos haciendo nuestros primeros clientes y estamos empezando a facturar y esperando que nos llegue una subvención porque, claro, estamos todavía en pérdidas. Y bueno, para terminar, pues las tendencias actuales del emprendimiento, pues deciros que fundamentalmente están bueno, pues todo lo que son iniciativas de impacto social, sostenibilidad, salud y deporte, ¿no? Es muy importante todas las iniciativas que está haciendo el gobierno, por ejemplo, que quieren, pues el presidente Pedro Sánchez, pues está barajando la posibilidad de hacer una vicepresidencia ecológica, imaginaros, ¿no? Pues va a haber una regulación normativa para empresas y un impulso muy grande. Entonces, esto es una oportunidad para el emprendimiento en proyectos de sostenibilidad, ¿no? Porque las empresas se van a tener que poner las pilas y cumplir una normativa bastante rigurosa para ser empresas sostenibles. Entonces, todos aquellos emprendedores que den soluciones para la sostenibilidad van a tener una oportunidad muy grande, puesto que va a ser una cosa normativa que viene por parte del gobierno, ¿no? También os estáis dando cuenta, por ejemplo, que el 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente y su campaña contra el plástico. O sea, hay ahora mismo una concienciación mundial respecto al cambio climático muy grande y muy de agradecer. La iniciativa fue Rompe con el Plástico. Ha habido, pues aquí lo habéis visto, ¿no? Iniciativas de una semana sin plástico, etcétera, etcétera. Todos hemos visto la imagen tan impactante de la ballena muerta comiéndose porque en el océano se había tragado todos los plásticos y, bueno, pues está habiendo muchísimas iniciativas y todos los emprendedores que den soluciones o que hagan cosas reciclables, o sea, nosotros tenemos unos compañeros que están haciendo prendas que están hechas con plásticos y, bueno, son, pues utilizando todo el plástico, pues se hacen prendas de vestir, ¿no? Entonces, insisto que todas estas iniciativas que den soluciones para la sostenibilidad tienen un gran futuro. Aquí os pongo un ejemplo de una tienda física que es Yes Future, que es una tienda en Barcelona, que, bueno, tiene los valores de sostenibilidad y compromiso, y realmente tampoco es nada innovador, porque es como cuando, bueno, yo tengo 47 años, cuando yo era pequeña y íbamos mi madre y yo al mercado, pues realmente llevábamos nuestra bolsa y casi todo se compraba a granel, ¿no? Ahora todo, por facilitar un poco el consumo, está todo lleno de plásticos y esta tienda, bueno, que son de dos socios que vieron la oportunidad, ¿no? Habían estado en Estados Unidos, vieron que era una oportunidad y empezaron hace 2 años, pues ahora con esta nueva tendencia y todo esto de los plásticos, pues se han visto muy favorecidos, han salido en medios de comunicación y bueno, pues está impulsándose mucho su negocio. Como veis, también aquí he puesto, bueno, la Fundación Repsol, que el 4 de marzo, pues, bueno, convocatoria de fondos de emprendedores, bueno, para startup innovadoras en el ámbito de la energía para un futuro más sostenible. O sea, desde las energéticas, etcétera, se apuesta por la sostenibilidad, ¿no? Por dar soluciones al medio ambiente. De la salud, aquí otra empresa, Kia, ¿no? Kia, pues estos han encontrado una necesidad importante en el sistema sanitario y que hay, que es, por ejemplo, el envejecimiento tan grande que hay de la población española y que el sistema sanitario está a tope, ¿no? Está colapsado. Luego, por otra parte, pues una residencia para ancianos pues una inversión muy grande por parte de las familias, que no todas se las pueden costear. Y luego, bueno, aquí España es un país bastante tradicional y esto de también dejar a los personas mayores en centros, pues todavía tiene una barrera psicológica, ¿no? Entonces ellos han creado esta startup que ponen, bueno, que es una startup modelo de generación de lead,
que ponen en contacto a atención domiciliaria, cuidadores con familias que necesitan, ¿no? Entonces, ellos, a cambio de una comisión, de poner en contacto a tanto a cuidadoras como a familias, bueno, pues eso, la generación de lead han creado un negocio. Deciros, por ejemplo, que claro, tiene un equipo muy grande, un diferenciador, ¿no? Ana Montañés, que viene de Roche, Guillén García, que viene de JP Morgan, Fernando Villar, que viene de Atrápalo. Bueno, pues son gente que tiene un expertise de emprendedor y es gente que sabe mucho, por lo que decía que es súper importante el equipo que forma una startup. Bueno, en bienes de consumo, en aspectos más tradicionales, pues igual, ¿no? Todo lo que son envase, pallet, todo lo que es la economía circular, ¿no? Cosas que se reutilizan. La nueva corriente Net Positive, ¿no? Que lo que trata es de reducir los impactos medioambientales y por impactos que sean positivos. No solamente se trata de reducir el impacto medioambiental, sino conseguir que sean positivos, ¿no? Es una nueva corriente que está empezando por Europa y está llegando aquí a España y bueno, pues esto también a la hora de emprender hay que tener en cuenta todo esto, pues lo que es la economía circular, los cambios de conciencia es muy importante. Esto, otra OneFit, pues igual, ¿no? Esto es una empresa holandesa que acaba de venir aquí a España, se ha empezado por Barcelona y bueno, pues un modelo de negocio muy interesante, ¿no? Se dieron cuenta los dos socios que, bueno, que les gustaba practicar varios deportes, pero que no podían pagar distintas cuotas, ¿no? En un sitio hacer yoga, en otro sitio hacer escalada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es como una especie de booking de centros de fitness y de deportes, en lo cual tú pagas una cuota de 60 euros y puedes elegir el centro al que tú quieres, ¿no? Es como puedes elegir 2 centros cada día, puedes ir 4 veces al mes a cada uno de los estudios, lo reservas con antelación y ya está. Entonces, yo si quiero ir a alpinismo, quiero hacer otras disciplinas de deporte, no tengo que pagar doble cuota, simplemente con una tarifa plana de 60 euros, pues a nivel de usuario es estupendo y a nivel de la gente que tiene todos los gimnasios, centros de yoga, pilates, boxeo, etcétera, etcétera, bueno, pues les supone pues tener mayor demanda, ¿no? Si yo tengo una clase de yoga con 8 personas clientes fijos y me inscribo en esta aplicación, bueno, pues hay gente que me puede contratar online, ¿no? Y bueno, pues cada cliente que yo tengo por clic, pues a, se paga la aplicación, ¿no? Es una forma pues muy inteligente de haber cubierto dar solución a gente que, bueno, pues practica más de un deporte, ¿no? Y bueno, aquí pues igual, ¿no? Ya para terminar era, bueno, que me ha gustado mucho, que es de Por Village, que, bueno, pues son 2 cofundadores que tienen, para volver y reiterar, ¿no? Que tenían mucho expertise, ¿no? Bueno, Pla de Llorens, que es uno de los socios que venía de eDreams, ¿no? Que es una empresa de viajes, y Corcuera, que venía, bueno, de director de operaciones de Masad, ¿no? Que es una empresa de automóviles, se juntaron, vieron que, por ejemplo, había una necesidad en el mercado que era de deporte especializado, que se dieron cuenta que los varones fundamentalmente y mujeres entre 35 y 45 años se fijaban retos deportivos y necesitaban equipación, ¿no? Se dieron cuenta, por ejemplo, que en Amazon pues todo este material todo era muy generalista y muy desordenado y, por ejemplo, que tampoco hay contacto humano, que muchas veces necesitas asesoramiento. Se dieron cuenta que, por ejemplo, en Decathlon, pues coge el nicho de mercado de primer nivel, ¿no? Que cuando te inicias algún deporte, me compro una equipación y te la compras pues de baja calidad un poco para salir del paso, ¿no? Entonces ellos vieron la oportunidad y bueno, y actualmente pues tiene una previsión de facturación desde que se fundaron, pues hace llevan 9 años, ¿no? Pero 60 millones van a facturar este año, ¿no? Y prácticamente... Lola, se nos va a cortar la transmisión en 5 minutos porque Vale, ya estamos llegando al tiempo límite. vale, Si queremos llegar a turnos de preguntas.
Sí, Si sí, puedes acelerar un perfecto. poco. Sí, ya está, esto Vale, era para terminar. Nada, que la gracias. conclusión era que nada, que emprender tiene muchos riesgos y muchas incertidumbres, que se necesita mucho esfuerzo, compromiso y motivación. Lo que os había contado de las startups, que muchas no llegan al tercer año, que es muy importante tener un plan de viabilidad, es muy importante el expertise del equipo, se necesita mucha formación en escuelas de negocios, en aceleradoras y mucho apoyo y mucha financiación. Ya he terminado.